Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay, una nueva edición en la que hoy tenemos el placer de contar con la licenciada Adriana Meca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, encantado de saludarla aquí en este espacio de Radio Sefarad en colaboración con el Mensuario Identidad, en el que hoy nos va a hablar de la educación y también del psicoanálisis, cómo puede aportar al alumnado y entiendo que también al profesorado. Sí, tal cual, a todos los niveles, Alejandro, porque a veces se piensa en educación solamente en los niveles más de niños más pequeños o adolescentes, pero la educación es para todos, es a todas las edades, en todos los niveles. El ejemplo está por ahí, los adultos, ¿no? Cuando tienen que manejar informática, que a veces nos piden enseñanzas, cursos, así que no solamente en informática, por supuesto, ¿no? Pero sí, es a todos los niveles, sí. Bueno, unos niveles que precisamente, como ha nombrado la informática, es un asunto que a día de hoy, no solo por la pandemia, pero sí motivado o amplificado por ella, es un recurso al que todos nos tenemos que ajustar y acostumbrar. Exactamente, ¿no? Y aprenderlo, que es bastante complejo, lo sabemos todos, es muy complejo, las aplicaciones, los sistemas y todo lo que hay que utilizar, y hubo que utilizar en educación para colmo de un momento a otro, ¿no? Como emergió esta situación en el 2020 que convocó a un cambio, a una revolución copernicana, si se quiere, en todo lo que fue, en todo sentido, ¿no? En todos los niveles y en la educación más, porque en la educación, en los tratamientos también, ¿no es cierto? Con los pacientes, todos tuvimos que salir a aprender sobre sistemas, sobre cómo hacer, sobre qué se puede y qué no, qué es lícito también en el caso, ¿no es cierto?, que nos convoca en la atención, así que sí, claro, es muy complejo, realmente que sí, pero también muy positivo, porque nos ha permitido, ¿no es cierto?, la comunicación y cierta presencialidad en la virtualidad, que si no, con todo el aislamiento no hubiera sido posible, ¿no es cierto? De hecho, derivado de esa falta de presencia o ausencia de capacidad para hacerlo, podemos mantener esta conversación a través de la tecnología para hablar de la obra digital Escuelas en Movimiento, que bueno, está prologada por la doctora Hilda Katz, que ya estuvo aquí en estos micrófonos de Radio Sefarad a mediados del año 2021 para hablar también de este asunto de la educación. Prologa, como decía, Escuelas en Movimiento, así que háblenos un poco de lo que supone este libro digital. Exacto. Sí, con todo gusto, porque, bueno, la doctora Hilda Katz coordina varios grupos de investigación en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Uno de ellos es la articulación del psicoanálisis y la educación. Y claro, dado esto que estábamos conversando con usted recién, cómo advino esta situación de aislamiento, de corte, si se quiere, de todo proceso con lo que pasó con la pandemia, la doctora Hilda Katz nos convocó a todos a escribir, a investigar, a reunir los equipos, a ver qué se podía aportar para todo lo que se venía. Y bueno, nuestro equipo de investigación en psicoanálisis y educación, que coordinamos junto con la licenciada Marta Lago, Susana Racinski y Mirta Iwan, y un montón de profesionales, un conjunto de profesionales que están en el psicoanálisis y en la educación, abocados a estos trabajos, docentes. El libro contiene varios textos escritos por varios autores, todos ellos figuramos en la tapa del libro, y estas reuniones de estos equipos de investigación, si a alguien le interesa escucharlas y compartirlas, están subidas a mi canal de YouTube, cuyo nombre es Adriana Meca, con doble C, lleva mi nombre, es mi canal de YouTube. Subíamos estas reuniones que hacíamos de investigación en este tema, y fue tan importante lo que iba emergiendo en las reflexiones, que nos dábamos cuenta que no solamente la pandemia traía cosas nuevas y era complicado para todos, niños, docentes, adultos, profesionales del área, sino con lo que decíamos de esto de aprender la tecnología,
sino que también había cosas que se habían puesto más de manifiesto, ¿no? Que había que ver en la educación y que era bueno justamente reflexionar sobre ellas para poder encontrar alguna posible, no sé si decirle respuesta, pero alguna posible diferencia a lo que venía dándose como ciertas dificultades en los procesos, que es bien conocido y sabido que ocurre. Dado esto, se ha realizado escritos de textos que incluyen o que digamos que integran este libro, que decidimos que fuera digital, absolutamente digital y absolutamente gratuito, que figura, está, digamos, subido a un blog, cuya dirección es https://escuelas-del-medio-movimiento.blogpost.com. De allí, en donde dice descargas, pueden cliquear allí, lo pueden leer online o lo pueden descargar porque se hizo, quien lo digitalizó, que es Francis Evangeli, era nuestro experto en informática, como decimos en la introducción del libro. Le pedimos el sistema más fácil para que cualquier persona pueda abrirlo enseguida, descargarlo, y en la cajita de comentarios del blog pueden dejar también sus comentarios o para poder conversar o tener cierta interacción con cualquiera de los autores de los textos. Así he hecho yo, Adriana, a través de ese enlace que también compartiremos con los oyentes de este podcast, de este audio aquí en Radio Sefarad. En este libro que tengo frente a mí digitalmente, en el epígrafe que usted ha desarrollado, Vicisitudes del proceso dialéctico de la enseñanza-aprendizaje, y no solo en tiempos de pandemia, hay varios temas de los que podemos hablar, pero sí me gustaría que comente un poco por encima a los oyentes sobre qué trata. Claro, por eso se titula Vicisitudes del proceso dialéctico. El proceso de enseñanza-aprendizaje es dialéctico, es de un ida y vuelta entre un enseñante y un aprendiente. El enseñante siempre es el guía que presenta el objeto de conocimiento del que sea que se trate. Puede ser de alguna materia en especial, especialmente en lo que es los aprendizajes sistemáticos, pero también los hay asistemáticos. Entonces, ¿por qué tiene vicisitudes? Porque ocurren muchas cosas, porque en este proceso que a veces en la escuela se lo utiliza por ahí de información de cierto objeto de conocimiento, no queda solo en eso. Hay todo un montón, es multidimensional lo que tiene que ver con este proceso de enseñanza-aprendizaje. El ser humano lo es. Entonces, los afectos son el motor de la inteligencia, y si no media una relación afectiva y amorosa y amable entre uno y otro en este proceso, bueno, surgen muchas dificultades, más en el caso de los niños más pequeños que más necesitan aún de esto, pero digamos que todos, ¿no es cierto? Entonces, a veces se crean dificultades que no permiten que este proceso se dé con la afluencia que es esperable que se dé y que llegue a ser efectivo y que el objeto de conocimiento pueda transmitirse y el aprendiente lo pueda incorporar. Uh-huh. Aquí en este texto yo investigué porque había encontrado de la BBC un artículo que hablaba del fenómeno del futoco. Me llamó mucho la atención la palabra y me puse a investigar de qué se trataba. Con mi sorpresa, encuentro que no era nada alejado de la realidad que nos convoca en muchas otras latitudes, de estos problemas, de estas vicisitudes que le estaba comentando, ¿no? De que los niños no quieren, el fenómeno futoco, la palabra significa abstenerse de querer realizar una tarea, en este caso específicamente de ir al colegio. Uh-huh. O sea, de ir a las escuelas y estudiar, porque los niños se sentían sometidos, muy desafectivizados, muy rígido y poco flexible el sistema, y entonces se habían creado escuelas paralelas, en donde lo que sí se hacía hincapié era en los aspectos más sociales, que parecían como una familia, abocándose también a los intereses de los niños, ¿no? Porque los niños y todos también aprendemos de alguna manera jugando, los adultos poniendo en juego por ahí conceptos, ideas, conocimientos previos, y los niños con el juego más concreto que conocemos de los niños. Pero esto tiene que estar presente para que pueda haber una transmisión, ¿no es cierto?, de lo que se pretende enseñar, porque si no, no hay un objeto de conocimiento. Uno se pregunta si no a quién, ¿no? Uh-huh. Si no está el otro ahí presente con su afecto. Sí, Adriana. Para poder...
Sí. Quería preguntarle en este caso, el Futoko, este caso concreto que nos comenta en Japón, es un no querer asistir a la escuela, pero por la pandemia no es que no se haya querido, sino que no se ha podido. Hemos tenido la tecnología a nuestra disposición, o quienes la han podido tener. Ha habido personas que no han sido digamos, no han tenido esa posibilidad de acercarse y han tenido tanto unos como otros carencias, en este caso, como estamos comentando, afectivas. Como, no sé si en este libro, en este Escuelas en Movimiento, se da alguna clave para resolver esas ausencias de afecto que suponen la frialdad, digamos, de la tecnología. Sí, Alejandro, no solamente en mi texto, sino en todos, porque todos los especialistas en estos temas sabemos un poco lo que yo intentaba explicar recién a la audiencia, esto de que si no hay afecto, no puede haber este aprendizaje. Y como bien usted dice, para aclarar, digamos, la temática, no es que los chicos del Futoko no querían ir a la escuela o no iban o no podían por la pandemia, sino era una fuerte crítica al sistema educativo, ¿no? A esto dogmático, inflexible, frío, ¿no? En donde justamente lo que trata por ahí de no poner en juego son los afectos, de normas muy rígidas, ¿no? Los chicos hacían bullying, también tenían problemas de vínculos con los docentes, en la escuela también presencial, no solamente en esta situación de pandemia. Y este libro, sí, todos los textos, uno es más maravilloso que otro, además de que se abocan a los distintos niveles, como le decía, a los distintos niveles y desde las distintas perspectivas, algunos más desde la docencia, porque son docentes los escritores, y otros más desde el psicoanálisis, pero todos coincidimos y en los grupos de reflexión justamente coincidíamos en que este era un profundo cambio que esperábamos que pudiera realizarse en los sistemas educativos, ¿no? Uh-huh. Y por eso también agradecemos a todos los espacios que nos dan para difundir el libro, como su caso, el licenciado Jorge Schneiderman, la licenciada Susana Racinski, todos los que tienen espacios de difusión y nos ayudan a difundirlo, la doctora Hilda Katz, que también amablemente nos prologó el libro, también lo plasma allí, así que sí. Uh-huh. Bueno, comentaba, como decía en su epílogo, que no solo en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los temas comunes, digamos, aparte de, podemos decir, esa frialdad en el método de enseñanza que ya arrastrábamos desde antes de la pandemia y que no era lo más conveniente utilizar? Claro, ahí es donde se veía justamente antes de la pandemia también, ¿no? Las consultas por las dificultades en este proceso. Las escuelas hacen muchas derivaciones por chicos que, según nos dicen, al derivarlos, no aprende, no escucha, no está atento, mira por la ventana. Bueno, ahí vemos todo lo que el afecto tiene que ver en esto, ¿no? ¿Por qué el afecto? Porque el afecto son los intereses o el interés, ¿no es cierto? También en cada estadio del desarrollo cognitivo, pero los intereses en general apelan a esto, ¿no? Al aspecto afectivo que hace que alguien quiera acercarse a algo desconocido, porque si uno no le despierta el interés a alguien, no creo que se interese. Entonces ahí es donde ocurren muchas dificultades que a veces se sintomatizan desde el sistema mismo, que podrían no haber llegado a tal extremo. Se sintomatizan en el niño y en la familia, ¿no? Porque por eso le decía que es multidisciplinario esta temática. Los que hacemos atención en estas áreas desde el psicoanálisis, trabajamos no solamente con el niño o con el adolescente o con adultos, sino también con la familia, ¿no? Uh-huh. Y si no, en el caso de los adultos, con los docentes o profesores, porque justamente es interdisciplinario y involucra a todos los protagonistas del proceso. Uh-huh. Adriana Meca, nos quedan apenas unos minutos para finalizar esta charla, pero antes de terminar quería preguntarle, hemos hablado de este aprendizaje profesor-alumno o enseñante-aprendiente, como comentaba, ¿qué nos pueden enseñar los compañeros, no solo los profesores? Muchísimo, por eso en mi texto lo digo también, ¿no? Qué lindo sería poder
modificar en la escuela el 1 a 1, los chicos todos sentaditos mirando hacia el frente al docente, sino que trabajen en grupos, porque con los distintos puntos de vista, uno en un grupo puede colocar chicos que sepan más de un tema, otros más o menos y otros casi nada. Entonces, compartir, interactuar entre ellos en los distintos puntos de vista se enriquece, como nos pasa a nosotros en los equipos de investigación, sino ¿por qué armamos esa grupalidad? Justamente porque todos nos enriquecemos de todos. No es necesario que haya alguien por encima con una autoridad que el por encima estaría porque, bueno, yo puedo saber de este objeto de conocimiento y se lo puedo transmitir a usted y a la audiencia, pero eso no implica que uno se posicione en ciertos lugares de poder donde si no se recrimina el error, ¿no? Se lo sanciona, entonces el aprendiente o los aprendientes, seamos de la franja etaria que seamos, nos inhibimos, tenemos temor. Bueno, así no se aprende, justamente así no se aprende. Se aprende en la diversidad, en la confianza, en el poder preguntar, en la amabilidad y en el amor que se tiene para sostener el proceso justamente de acercarse o de dar pasos a ciegas hacia aquello desconocido que es un objeto de conocimiento por conocer. Bueno, pues nos quedamos con esa mirada diferente que ilumina Escuelas en Movimiento, esta obra digital que pueden encontrar en el enlace que les vamos a dejar en el texto de la entrada de este podcast, en el que hemos recibido a la licenciada Adriana Meca en este mensuario Identidad, en esta colaboración con el mensuario en el programa Identidad desde Uruguay, aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Adriana Meca. Gracias. Alejandro, ¿le puedo pedir solo una cosita? Quiero leer una frase con la que cierra la doctora Hilda Katz, el prólogo. Por supuesto. Que es una síntesis de todo lo que usted me consultó sobre el libro. Adelante, adelante. Es de Lao Tse y dice: la educación no consiste en llenar un vaso vacío, sino en encender un fuego latente. Eso es lo que más creo sintetizar y con toda la conversación que tuvimos y transmitir a la audiencia para que se acerquen al texto. Pues así nos despedimos. Gracias de nuevo, Adriana Meca. Y gracias. a los oyentes les recordamos la página web del Mensuario Identidad, mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Nos encontramos en la próxima edición de Identidad desde Uruguay.